estar aquí pues bueno, lo que yo les voy a compartir es un libro muy pequeño, es un libro de 37 capítulos, ¿no es cierto? Es un libro, un solo capítulo tiene 25 versos, es el libro del profeta Abdías, y se ha titulado Juicio Esperanzador. Si tienen su Biblia, si me acompañan a leerlo, si no, está proyectado los versículos. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No notarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusto? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que de ellos quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engulirán, serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, y Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Acompáñenme a orar, por favor. Dios, te damos muchas gracias porque en tu gracia y en tu favor nos permites unirnos a aprender de tu palabra. Y te pido que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, de esta que es tu iglesia, por la que tú pagaste un precio tan alto, y que nos traigas a convicción lo que tú el día de hoy hablarás. Que no sea la habilidad de un ser humano para hablar ni para escuchar, sino que sea tu Espíritu Santo sellando en el corazón de cada uno las palabras que tú nos diste desde hace muchos años. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, el libro de Abdías. Brevemente, el contexto del libro es un libro muy pequeño, como les decía, son 21 versos, y es el libro más cortito del Antiguo Testamento. El autor se desconoce, aunque no hay unidad en esta aseveración, porque pues hay quienes dicen que pudo haber sido un Abdías u otro. Lo cierto es que hay 18 Abdías en la Biblia, y el Abdías más importante que se puede tener es el título de este libro. El año en el que se escribió también es incierto, tampoco hay unidad en esto. Hay quienes dicen que fue durante la toma de Israel, aunque el libro mismo da testimonio de que fue en la toma de Jerusalén. Primero fue toma del reino del norte, luego el reino del sur. Se cree que fue en este periodo de tiempo en el que se tomó el del norte y el del sur. El tema es que fue cuando Israel fue llevado a la cautividad, fue invadido y llevado cautivo, y de ahí vamos a partir. La historia del libro pues no inicia alentadoramente, como acabamos de escuchar. Comienza con una serie de juicios contra Edom. Es un pueblo vecino de Israel que está en el sur. Como lo vemos en el mapa, está abajo del reino de Judá, en lo que hoy comprende parte de Israel y parte de Jordania. Y todo lo que sucede aquí es un problema, así que
para poder entender lo que nos está diciendo Abdías, vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ver el contexto histórico que tiene esta historia. Se supone, y es así, estos pueblos comparten la misma descendencia, los mismos parientes. Ambos pueblos son ancestros familiares de Abraham y Sara, que como ustedes recordarán era estéril y tuvo un hijo a edad avanzada, Isaac, el hijo de la promesa. De este hijo que se casa, conoce a una chica en la tierra de su tío Labán, Rebeca. Se casa y Rebeca también era estéril. Y tienen también un hijo ya a edad avanzada, a los 60 años. Y algo increíble pasó aquí. Mientras Rebeca estaba embarazada, sus hijos disputaban dentro de su vientre. O sea, clama a Dios y ora. Dios le dice: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones van a ser rivales. Una nación será más fuerte que la otra, el mayor servirá al menor. Una sentencia de Dios. Una sentencia de Dios que le da a Rebeca. No sabemos si por esto Rebeca tiene una inclinación hacia Jacob. Lo cierto es que esto es lo que le dice el Señor a Rebeca, y estos dos hermanos de verdad tuvieron una relación súper intensa. Por ejemplo, la venta de la primogenitura de Esaú a Jacob, ¿no? Que Esaú llega hambriento y de un guiso rojo, que de ahí viene el nombre Edom, le pide de comer. Y entonces Jacob: este es el momento. Pues va, pero véndeme tu primogenitura. Es decir, los derechos de ser el hijo primer nacido. Y Esaú renuncia a sus derechos por un plato de comida. O como por ejemplo, la estafa maestra que planea Rebeca con Jacob para robarle la bendición de Isaac a Esaú, que se pone pieles y aprovechando que su padre era ciego, le pide que lo bendiga como ser el primogénito. Y realmente lo hace. Seguramente esto fue un tema de muchos conflictos, pero sus descendientes, ya una vez que es Edom por parte de Saúl e Israel por parte de Jacob, sostuvieron una relación de verdad muy intensa. Ambos pueblos se pelearon todo el tiempo y reprodujeron en sí mismos la misma relación difícil que había entre sus ancestros, entre Saúl y Jacob. Por ejemplo, por citar algunos, cuando Moisés lleva al pueblo de Egipto a la tierra prometida, como iban por el sur, como vieron en el mapa, tenían que pasar por Edom. Entonces le dicen a Edom: dame chance de pasar, mira, vamos a pasar de puntitas, casi ni vamos a tocar el pasto, no vamos a comer nada, ni agua vamos a tomar. Y el pueblo de Edom salió con un ejército y les impidió entrar. Les dijo: si tú te pasas, acabo con ustedes. Pues estos cansados del desierto, pues tuvieron que rodear. O por ejemplo, en 2 Samuel, Dios le daba la victoria a David donde quiera que iba. Y David fue a Edom y le dio la victoria. Los sometió y los hizo tributarios durante todo su reinado. O el rey Amasías, que hizo lo mismo también ya durante el pueblo, el reinado de Judá, que el reino se divide después de Salomón. En el reinado de Amasías es sometido al pueblo de Edom. O en 2 Crónicas 28 es inverso. El ejército edomita invade Judá, toma cautivo a algunos prisioneros y se lleva algunas riquezas. Pero pues bueno, este es el contexto y esto es lo que sucede. Entonces llega la tragedia a Israel porque es invadido por los babilonios, es invadido y es llevado cautivo. Más sin embargo, estos pueblos todavía compartían ese lazo familiar, y fue ese lazo familiar el que se rompió el día de la tragedia, el día que Jerusalén fue tomada. Imagina esto: es un conflicto entre hermanos. Es un conflicto entre hermanos en donde, se pelean, disputan, pero llega un tercero. Los que tenemos hermanos o hijos sabemos que entre hermanos se pueden pelear, pero cuando llega un ajeno, se defienden mutuamente. Aquí pasa lo contrario. Aquí pasa lo contrario. Y podría parecer trivial, pero de verdad la toma de Israel fue una tragedia. Fue una tragedia. En 2 Reyes 25 nos narran cómo Sedequías es sometido, el pueblo es sitiado con torres, les cortan los suministros de agua, de comida, el pueblo se debilita y no tiene a dónde huir. Y lo están asediando de noche lo atacan, hasta que se hace una abertura por el muro y entran los babilonios. Pero el ejército real, junto con Sedequías y su familia, huye por otro lado. Y podría parecer terrible, pero alcanzan a Sedequías, su ejército y su familia, y esto es lo que narra la Biblia. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Luego le sacaron lo pusieron a ver cómo masacraban a sus hijos, en otra versión dicen los degollaron, y luego le sacaron los ojos, y con cadenas de bronce lo llevaron a Babilonia. La última imagen del rey fue el asesinato de sus hijos. Si eso le hicieron al rey, ¿qué le hicieron al pueblo?
Un pueblo, Babilonia, que era famoso por ser sanguinario, despiadado, ruin y vil. ¿Qué pudo haber sido? Y el pueblo de Edom aprovechó esta situación. En lugar de salir al quite con su hermano, robó y saqueó todas las ciudades israelitas. Incluso capturaba a los israelitas que alcanzaban a escapar. Algunos los mataba y otros los entregaba. Y Israel lamenta. Salmo 137:7 dice: Oh Señor, recuerda lo que hicimos edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron Jerusalén. Destrúyala, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Señor, acuérdate, nuestro hermano se burló de nosotros. Y en otros libros proféticos, Dios hace responsable a las naciones por su violencia contra Israel. A diferentes naciones. Abías lo hace específicamente contra Edom. Y ahora sí, durante este contexto, que es lo que está pasando en el libro, entramos al libro de Abías. Mientras la tragedia sacudía a Edom, que actúa con gran rencor y de verdad, es como si te la estoy guardando, Israel, te la estoy guardando. Dice Amós 1:11, describe a Edom de esta forma: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rigor. O sea, vemos 4 cosas aquí. 4 cosas. Siempre se ha peleado con él, Esaú. En lugar de quererlo, lo odia. O sea, lo que podría ser algo natural, una respuesta natural de un hermano, él hace todo lo contrario. Por enojo le ha robado y no lo ha perdonado. Y eso lo llevó a actuar de una forma despiadada y ruin, porque su identidad era esa. Actuó como los escarnecedores de Israel, pero ¿qué hizo? Abías, ahora está entrando en materia, Abías en el verso 11 nos dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras uno de ellos. Es extraños, gente que tú no conocías, gente que tú no conocías, tú los viste cómo entraban por las puertas, echaban suerte sobre Jerusalén. No lo sé, a lo mejor echaban volados para ver quién le prendía fuego al templo, no lo sé. Pero aquí ya se está declarando: tú eras como uno de ellos. ¿Pero qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Y este es el desarrollo de Abías, del verso 1 del verso 2 al verso 14, nos dice de 8 formas: no debiste lo que hizo. Se alegró cuando los desterraron, se gozaron, hablaron con arrogancia, se regodearon de su destrucción, robaron sus riquezas, se pararon en la encrucijada y capturaron a los sobrevivientes. Aquí vemos 2 patrones de comportamiento humano y un atributo de Dios. Primero vamos a ver los patrones. El primero es, por lo general, cuando cometemos algo, nos entregamos a algún, vamos a llamarlo pecado, es una espiral descendente. Inicia de alguna forma sutil y cuando nos damos cuenta estamos hundidos en ella. Y aquí lo vemos: primero se alegran cuando los desterraron. Se alegran, después hasta se gozan. Después hablan con arrogancia. Después se regodean de su destrucción. Ya roban. Y después hacen todas las cosas terribles después de robar. Matan a los sobrevivientes, es decir, escarnecen. Y de acuerdo al diccionario Vine, dice que escarnecedor proviene del sufijo scar, que tiene que ver con una marca personal de fallecer y permanecer y al mismo tiempo deleitarse. Hace referencia a burlarse y mofarse de la risa, o sea, burlarse de la muerte de alguien. O sea, todo lo contrario de la empatía. Todo lo contrario. Esta era la condición del corazón de Esaú. Y se traspasó a la condición del corazón de Edom en el día de la angustia. Esto es un patrón que vemos humano. Otro patrón que vemos también es un patrón de conducta de ver y después sentir el deseo por eso que ves y terminar pecando. Vemos que aquí está parado Esaú viendo cómo destruyen Israel y termina haciendo lo mismo que hicieron los babilonios. Y este patrón lo vemos en muchas figuras bíblicas. Lo vemos en David, en el tiempo que los reyes iban a la guerra. David no nada más no fue a la guerra, estaba en su terraza y vio una mujer y eso terminó en un pecado terrible. Vemos muchas situaciones así, son patrones humanos que tenemos que tener en cuenta, que la Biblia nos advierte durante mucho tiempo. Y aquí vemos también el patrón, no es un patrón, vemos un atributo de Dios. En su retribución, Abías nos explica que como se alegró, se gozó y habló con arrogancia en el tiempo de la angustia de Israel, en aquel día ni una persona sabia quedara en Edom.
así como tú hiciste, será contigo. Isaías 34 nos explica cómo efectivamente lo que tú hiciste se te va a hacer. No debieron saquear la tierra de Israel, les robaron a Israel cuando estaba debilitado. Bueno, pues en su lugar, si miran ladrones a ti, un ladrón robaría lo que le cae en las manos o lo que le bastase. Pues a ti no te van a dejar nada, Edom. Le dice el profeta, o vendimiadores. Si hubiera vendimiadores en tus viñas, pues dejarían algún rebusco, alguna vid. Bueno, a ti no te van a dejar nada. Y esto es curioso, porque en ese contexto histórico en el que está pasando, culturalmente había la costumbre de no cegar por completo los campos o no vendimiarlos por completo, para que el pobre, la viuda, el extranjero que habitaba en medio del pueblo tuviera algo que comer. O sea, en cierta forma, Esaú sabía quién era Dios. Y más adelante vamos a ver por qué. Después, ¿qué hizo? Bueno, se paró en la encrucijada para matar a los que escapaban, a los que sobrevivían. Bueno, pues todos tus aliados te van a traicionar, como tú traicionaste a tu hermano. Te van a prometer paz, te van a destruir, ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta te vas a dar. El atributo que aquí podemos ver de nuestro Señor es que Dios es justo. Dios es justo. Y sabes, es un juicio lo que vemos aquí, pero te debe dar esperanza que Dios sea justo, porque Él no te va a dar más ni menos. Exactamente lo que mereces, eso es lo que da. El pago es justo, no da menos ni más. Y sabes, retomando lo que les decía de que Esaú tenía contexto, Edom tenía contexto de lo que había hecho Dios, porque yo me imagino que Esaú tal vez, no, estamos suponiendo, pero pues tenía muchas mujeres, se casó con mujeres hititas, se acostumbraron a tener muchos hijos, y tal vez en una comida, en una reunión familiar, tal vez platicaron, oye papá, ¿cómo naciste? ¿Se acuerdan de Jacob? Sí, pues fíjate que pues mi mamá era estéril, y nos tuvo ya 60 años. ¿Eres estéril? ¿Qué pasó? ¿Dios? Wow, no, si eso te parece poco, mi papá nació cuando mis abuelos tenían casi 100 años. No, en serio, sí, porque mi abuelita Sara era estéril. ¿Y cómo le hizo? Dios. Probablemente Saúl, no lo sé. Pero Hebreos 12 nos dice que en las exhortaciones a la iglesia que hace el autor Pedro a la iglesia, les dice que tengamos cuidado de no ser carnales como Esaú, quien vendió su primogenitura y después con arrepentimiento y lágrimas trató de conseguirla, pero no le fue concedida. Él estaba en su carne, pero probablemente escuchó del Señor. Eso es un hecho. Y por eso Abías les habla en un contexto cultural. Vendimiadores no te van a dejar nada, ni ladrones. Y sabes, hasta ahorita hemos visto la retribución justa de Dios. Dios es justo. Tal cual hizo Esaú, eso le fue hecho. Pero Abías comienza diciendo que iba a desaparecer por su arrogancia. O sea, a ver, ok, Esaú lo que hizo, Edom lo que hizo le va a ser retribuido. ¿En qué momento, qué hizo como para que fuera borrado de la faz de la tierra? Porque Abías se lo dice. Parte de las sentencias que tú vas a ser raído. ¿Qué hizo? Ahí donde está ese justo juicio de Dios. ¿Qué fue lo que hizo como para que mereciera ser borrado de la faz? Pero antes de pasar a eso, quiero explicarte un poquito más de Edom. Edom descansaba en su seguridad, era una ciudad en las montañas. Actualmente lo que nosotros podemos ver en donde habitaba Edom es lo que dejó una civilización llamada Nartea, o los nabateos, que eran ismaelitas, es decir, tíos de Saúl. Estos ismaelitas habitaron allí en una ciudad, en Ciudad Petra, que está en Jordania, y las ruinas son asombrosas. Es una ciudad que está en las montañas, que es difícil accesar, realmente es difícil accesar. Los nabateos dejaron estas tierras en la Edad Media por los constantes terremotos que había, porque habían cavernas, habían hendiduras en las peñas, como decía Díaz, era difícil accesar. Pero aún era una montaña tan alta que hay arqueólogos que dicen que en algunas épocas del año, desde las cimas de algunas de esas montañas, se puede ver el Jordán. Pues estamos hablando que si te subieras a Bernal y vieras la Ciudad de México, o sea, es algo impresionante la altura y la visibilidad que tiene. Era una posición geográficamente privilegiada. Y al día de hoy son ruinas. Estas estelas que podemos ver son algunas figuras talladas por los nabateos, pero allí en esa zona geográfica es donde vivían los edomitas. Tenían orgullo. ¿Quién nos va a enorgullecer de tener una ciudad tan estratégicamente poderosa y bien ubicada? Por eso el profeta inicia el libro dándole a la cabeza con su orgullo. Mira con eso lo que dice: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza
naturaleza de tierra y haces tu morada en lo alto de las montañas, ¿quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia, pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, de ahí te derribaré. O sea, es como este deseo de Dios: toma a Edom y elévalo muy alto, pero elévalo muy alto y luego suelta. La destrucción de Edom está de esta forma. Y el verso que continúa es un poco complicado. Ya vimos, del orgullo de Edom, lo que hizo y sus consecuencias. El verso 15 dice lo siguiente: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste contigo, se hará. Como tú hiciste con Israel, así se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. A ver, espérate, ¿qué? O sea, a ver, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, y el día de Jehová sobre las naciones, a ver, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿tiene que haber un día de las naciones para que no sea castigado? ¿O por eso no vas a castigar? ¿Qué tiene que ver si el escritor ya dejó en claro la retribución de Saúl? ¿Por qué decirlo mientras dice que el día de Jehová sobre las naciones? Así lo desarrolla así. Del verso 1 al 4 habla sobre la soberbia de Edom. ¿Y por qué? Y soberbio a pesar de que conocía, sabía que había un Dios. Del verso 5 al verso 10 habla sobre sus abusos a Israel durante el tiempo de su aflicción. Del verso 11 al 14, el castigo a Edom por lo que hizo. Ok, hasta aquí la línea de pensamiento tiene sentido. Ok, soy un orgulloso, me agandallé a mi hermano, me vas a castigar por eso. Porque viene el día de las naciones. ¿Qué? O sea, porque yo hice eso, vas a juzgar a todas las naciones. Mira, ¿sabes? Ciertamente habrá un día en que el Señor va a juzgar a todas las naciones y abatirá por completo cualquier orgullo humano, como con Edom. Tan es así que cualquiera que se aferre en su soberbia a resistir al Señor, le será su retribución sobre su cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Así, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. Esto fue lo que hizo Edom. Por eso va a ser raído de la faz de la tierra, porque en su soberbia, en su orgullo, que era su identidad, no nada más abusó de su hermano, sino aparte en el pueblo santo de Dios lo negó con sus actos, porque esa era su identidad. Esa era su identidad. Dios daría su retribución a Edom y restauraría a Israel. ¿Y sabes qué? En cierta forma sucedió. De 1940 para acá, cuando Israel fue instituido como nación, se cree que probablemente esto ya se cumplió, aunque no es así del todo. Pero, por ejemplo, en el mapa lo podemos ver. Había decir que la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama y Esaú va a ser estopa, es decir, van a quemar a Esaú. Consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y podemos ver en un mapa, la zona verde es el reino de Judá, la zona roja de arriba y la de abajo es lo que en el tiempo de David estaba conquistado como Israel, y la zona azul que está en el norte es lo que conquistó Salomón. Y más o menos así se comprende el reino de Israel, excepto por la franja de Gaza, hay mucho conflicto. Pero parte de esa zona que era filistea, que Abdías dice que va a ser regresada a los pueblos. El monte de Saúl, Filistea, Efraín, Samaria, Benjamín y Galá conformarían el reino de Israel. Aún no lo han hecho del todo. Pero sabes, más de lo que geográficamente pueda apuntar esto que declara, es algo muy cierto lo que nos dice Abdías. Y esto va más allá de la ubicación geográfica que tenga el pueblo de Israel. Hablamos de que Israel fue llevado cautivo y fue invadido. En realidad Israel fue entregado por Dios en manos de los babilonios. Israel fue entregado por Dios como juicio. Desde Deuteronomio 18, que les explicó las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, parte de eso era que tus enemigos te iban a llevar cautivo, te iban a desolar. Y eso es lo que pasó. ¿Y sabes qué? La violencia de Saúl, Saúl no fue castigado por las naciones vecinas. El juicio hacia Saúl y el que se llevó a cabo fue por mano de Dios también. Fue por mano de Dios. Cuando hay un juicio contra alguien, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como juicio de Dios? ¿Te alegra? ¿Te da gozo? El libro termina apuntando a
escatológicamente al reino futuro, al juicio de las naciones que el Señor va a tener sobre todo el mundo, sobre una tierra que gime a una, que el Señor ya venga. Y de aquí quisiera sacar 3 aplicaciones. De acuerdo a los personajes que vimos, que es Israel, Esaú y la figura principal, que es Dios. Primero, comenzando con Israel, ¿has pensado por qué es el Dios de Jacob? O sea, ¿por qué Él es Dios? Aunque Esaú no crea en Él, Dios es Dios. ¿Por qué no es el Dios de Esaú? ¿Por qué la Biblia llama el Dios de Jacob? Es difícil entenderlo porque Jacob era un tramposo. Era conflictivo, era tranza, engañó a su padre. Y hasta donde se menciona en la Biblia, la evidencia interna que tenemos, Esaú no hizo eso. Probablemente sí tenía sus cosas, porque era un hombre de casa, vivía en las montañas, le gustaba el pleito tal vez, pero no dice nada de esto. ¿Por qué escoger a Jacob? ¿Por qué no es el Dios de Esaú? Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Pablo está citando aquí a los profetas. O en Génesis, ¿qué le dijo Dios a Rebeca? Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Simple. Esto es una muestra de gracia. Porque él no eligió a Jacob por su desempeño. Todavía no había nacido, no había hecho nada. El Señor lo había elegido. Y también es una muestra de soberanía porque no consultó a nadie, Dios lo hizo así. ¿Sabes? Eso te debe dar paz. Porque Dios no te escoge por tu mérito, por lo que tú hagas o dejes de hacer. Él no espera que tú no seas un tramposo, que no seas un tranza, que no seas un mentiroso. Porque tú no puedes cambiar eso en tu corazón. Él ha sentido que tú no puedes. Eso te debe dar paz. Dice Tim Keller, solo cuando tocas fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos tus planes y recursos se han desbaratado y agotado, es que finalmente estás abierto a aprender cómo depender completamente de Dios. A Jacob le pasó a la tierra de Labán. Y probablemente muchos hemos llegado así en Cristo. Entendamos esto, Dios tuvo misericordia de nosotros, no nos dio lo que merecíamos. No nos dio lo que merecíamos. ¿Por qué nosotros no hacer eso con nuestro hermano? ¿Por qué no como Israel, que fue agraviado? Seguramente algunos de nosotros hemos sido agraviados y hemos tenido que perdonar. ¿Sabes? A mí me ha costado mucho trabajo perdonar muchas cosas y ofensas, y es difícil porque no quieres. Pero cuando entiendes esto y buscas al Señor de misericordia, Él te fortalece para que puedas perdonar, para que puedas vivir libre de esto. Existe un principio en Proverbios que nos advierte ante el conflicto del hermano, y ahora voy a abordar a Esaú. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y los pleitos como cerrojos de fortaleza. ¿Sabes? Dios no solamente no te dio lo que necesitaba, lo que merecías, te dio lo que necesitabas, tuvo gracia contigo. Dice W. Pink, Dios es soberano en su gracia, pues se la promete a los humildes, y solo los que se humillan lo hacen por su gracia. En su gracia podemos encontrar la capacidad de humillarnos y ponernos a cuentas, cuando como Esaú tal vez no hemos escarnecido, pero te duele el sufrimiento ajeno. Cuando hay un momento de orar por la necesidad de alguien, pídele a Dios que en su gracia te dé ese amor y compasión para con otros, como Él la tuvo contigo. Como Él la tuvo contigo. Ponte a cuentas. Y dar lugar a la ira de Dios. La figura final de este libro, y la primera es Dios. Había notado que en las Escrituras existe un principio o una enseñanza que habla de que la venganza debe suceder. O sea, la Biblia no te dice, no, la venganza, no, la venganza debe suceder. Pero ¿sabes qué? No debe suceder en tus manos ni en las mías. No paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos, no busquemos vengarnos, hermanos míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un día va a suceder un juicio. Y sabes, estoy aquí parado diciéndotelo porque yo tengo que pedir perdón de muchas cosas en las que yo he escarnecido también. Hermanos, familia, hijos.
pongas a cuentas, pidas perdón, porque hay un juicio sobre las naciones, y si soberbiamente resistes eso, tu retribución será sobre tu cabeza. Hay un juicio. Dios derramará su ira sobre las naciones. Él va a derramar su ira sobre las naciones. Él, que no eximió ni a su propio Hijo, sino que nos lo concedió a nosotros, ¿no nos concederá con Él todas las cosas? Pablo cita a Isaías, Filipenses 2, para que en el monte de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. En Isaías Dios se prometió Dios se promete a sí mismo que toda rodilla se iba a doblar. Él se lo ha prometido, toda rodilla se va a doblar. Creas o no creas, tu rodilla se va a doblar en ese día, y la ira va a recaer sobre tu pecado. Y si tú vienes a Cristo, esa ira pasará de largo sobre ti, porque Cristo ya la pagó. Cristo ya la pagó. Dice Adolfo Tozer: nadie busca a Dios sin antes haber sido hallado por Él. Su búsqueda comienza porque ya Dios lo trae de la mano, y si Dios te trajo de la mano, Él te buscó. Y si aún has sido consumido por la maldad de tus pecados, es porque Él está siendo misericordioso contigo y te está extendiendo gracia hoy. Y hoy, que es tiempo de cena del Señor, creo que es un buen tiempo, mi hermano, para que te pongas a cuentas, pides perdón. Y si aún tú no crees en Cristo, este es el momento también. Mañana no sabemos qué nos separa. Me gustaría, si me acompañan, a orar para que esto sea patente en su corazón. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque es vida para nosotros, es una fuente de vida. Y te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el querer y así también el hacer. Que nos acerquemos a ti, que como hermanos en fraternidad nos hagas crecer, nos pongas a empezar unos por otros y orar. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos, Padre, a guiarnos de la mano de tu Hijo Jesús para poder caminar con Él y estar listos para ese día que la creación ciertamente gime a una, esperando tu llegada, y nosotros también. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.